Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Café de por Medio, como todas las semanas, aquí por Canal 2 Crespo Cable Color, donde, bueno, el pretexto es poder charlar con un café de por medio con personalidades, no solamente de Gobernador Crespo, sino también de la región. Y en esta oportunidad tenemos la visita de una señora muy querida por mí personalmente y también por mucha gente de Gobernador Crespo y también debo decir de la ciudad de San Justo, porque ella es oriunda de ahí, pero después eligió venir a trabajar a Gobernador Crespo, eligió formar su familia porque se enamoró en Gobernador Crespo y precisamente de ahí en más desarrolló toda una labor envidiable y fundamentalmente que lo que tiene que ver con un día tan especial como hoy, que es el Día del Maestro, porque también en cierta manera formó muchísimos chicos, muchísimas chicas aquí en Gobernador Crespo y también formó instituciones. Me estoy refiriendo correctamente a Ana María Savioni. Nosotros la conocemos como Ana María Becerra, pero ella es de Becerra y es Savioni. ¿Por qué? Porque es oriunda de San Justo y porque sus papás le pusieron ese nombre y ese apellido. Hola Ana, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Es un placer estar con vos, Eduardo, y más porque fuiste mi alumno y porque, bueno, hay muchas historias de por medio. Seguro, seguro. ¿Cuánta agua bajo el puente, no? Totalmente lo que decís. Anita, bueno, tu paso por Gobernador Crespo, ¿cómo llegaste a Gobernador Crespo? Llegué sin querer. Bajé un día en la parada de... Primero, vamos al revés. Vos estudiaste primaria y secundaria en San Justo. Sí, de San Justo. Sí. Yo y en ese me recibí con 17 años de docencia. Y eso era maestra superior normal. Normal nacional. Normal nacional, así, ¿no? O sea que te habilitaba con ese quinto año poder dar clase. Sí, por supuesto, como maestra. Y Contame, bueno, ¿en qué colegio fuiste en al San normal. Justo? ¿Al normal? ¿Los dos? Primero el primario lo hice en la escuela fiscal. Sí. Tercer grado lo hice con nuestra amiga querida, con Mari. En tercer grado en el Colegio de las Hermanas y la hermana Clementina como maestra. Y luego pasé al normal y de ahí seguí toda la carrera secundaria. ¿Y tus padres precisamente a qué se dedicaban, Ana? Mis padres en un principio eran agricultores. Y yo recuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial la miseria fue tremenda y hubo que buscar nuevos horizontes. Ya ahí yo debía empezar la escuela primaria también, tanto es así que a los 6 años... Vos estás hablando de 1946. Exactamente, y 47 ya estaba en San Justo instalada, estudiando con mis padres, viviendo en San Justo y trabajando en, digamos, de doble forma, porque atendían el campo y tenían otras actividades. Mi papá tenía otras actividades. ¿Ellos vivían en el campo anteriormente? ¿O vinieron de otro lado? Y bueno, toda la historia de nuestra familia viene del campo y viene de Italia y bueno... Seguro, como la mayoría de los inmigrantes, ¿no? Exactamente. ¿Savione de qué origen es? Savione es de origen italiano. ¿Y mamá qué apellido era? Pascualón, también italiano. Bien italiano. Pero por parte de mi padre se casó con una francesa. Así que tengo Palmier, Didier, Sautier, todos ellos familiares por parte de mi padre. El ingreso a Argentina él lo hizo con esta familia francesa que venía de Brahmans. Y ahí fueron, se han enamorado y ahí nació
mi abuela y mi bisabuela y mi bisabuelo. Bueno, terminás tus estudios primarios, secundarios en San Justo. En el normal. ¿Y ahí nomás enseguida te venís para Crespo? No, enseguida no, reemplacé en varias escuelitas, días, viste, semanas, en fin. Ahí en San Justo, en la En rural. San Justo, en Escalada, en fin. Y también logré pasé un día, me iba a instalar directamente en Vera. En la ciudad de Vera. En la ciudad de Vera, en el Colegio de las Hermanas. Y cuando hice la parada reglamentaria... ¿Pero por qué decís me iba a instalar? ¿Porque te ofrecieron un trabajo allá? No, ya estaba confirmada para el Colegio de las Hermanas para trabajar en el año que justamente me quedé acá. Pero discúlpame, ¿eso por qué era? ¿Porque tenías una vinculación con las religiosas? No, porque me llamaron. Claro, había un escalafón y te llamaron. Y en aquella lista, época digamos. no era un escalafón, Sí, una sino lista. que te ibas inscribiendo en cada Claro. colegio Ajá. donde querías trabajar. Y bueno, en esa parada que hice acá, tenía familias conocidas como la familia Batistuti, porque a su vez familiares de familiares. Me bajo en lo que era el comedor de los Becerras, por ahí frente a la cooperativa. Sí, acá cerca de casa, sí. Bueno, y ahí me encuentra Elba Batistuti, que la conocía. Y me dice, te necesitamos. ¿Qué? No, le digo, yo ya me quedé, me tengo que hacer cargo el lunes, le digo, en Vera. Y me dice, no, porque en la escuela fiscal también estás anotado y podés salir. Bueno. ¿Y Elba qué era en ese momento? Elba estaba trabajando en el Colegio de las Hermanas, acá. En el primario. En el primario. Y bueno, ese día yo seguí un poco desorientada porque tenía que ir el lunes a un lugar y me llamaban de acá. Entonces me avisan que había salido primera en el sorteo de la escuela fiscal. Bueno, siempre le dije que dudé de la honestidad del sorteo. Pero en fin, bueno, al siguiente también primera. Bueno, y me decidí por acá. Y vine porque yo había venido en el año 60 a reemplazar en sexto grado toda una semana. Sí. Y te digo, los alumnos de esa escuela de sexto grado, de la escuela fiscal, entre ellos estaba Hugo, bueno, los recordaba. Que era sexto grado, hasta sexto grado, era sexto grado. Fueron unos pocos días. Y bueno, y ahí me empapé de este movimiento, pero de cualquier manera yo decidí mi vida para el año siguiente ya para Vera. Pero resulta que cuando me van a esperar ese día que yo regresaba, que va Elba, me dicen, no, tenés que venir porque hacen el sorteo en la escuela fiscal. Y bueno, ahí salí primero y tuve que anunciar que renunciaba allá y me quedaba acá. Como maestra de grado. Como maestra de grado, cuarto grado. Cuarto grado. Ana, ¿y quién era la directora en ese momento de la La escuela? señora Angélica. La mamá de Hugo. Claro, la mamá de Hugo. Que ellos vivían ahí, ¿no? Ellos vivían ahí mismo. Y bueno, ¿y qué hicieron también? Como yo seguía estudiando, seguía relacionándome con Santa Fe, había días que dormía acá, días que no. Bueno, también su casa fue, me ofrecieron también ahí. Tremendo los chicos, ¿eh? Sí. Vaguísimos en ese momento, pero felices. Claro, Me Daniel, quedaba- Calucci, Hugo. Hugo, ¿el más diablo o Daniel? Más diablura. Bueno, a hacer diabluras, viste, con la maestra. Y una escuela fiscal, si bien ya en formación, pero una escuela con otra estructura, obviamente, ¿no? No, era Y con otra muchos cosa. alumnos en aquella época, Eran Ana. muchos, yo tenía un cuarto, el cuarto de la mañana, y por la tarde calcé en el colegio, porque esa semana previa, que había venido el año anterior, había una efervescencia total con qué orientación iba a tener esta escuela secundaria. Ya estaba en formación. Estaba en formación, era el pueblo en sí, digamos, los ciudadanos, estaban en amplias discusiones, y bueno, tenía distintas orientaciones. Pero Vos decís católico y no católico, claro, una cosa así. exactamente. Y bueno, se dio que fue... Yo también me incliné por el católico cuando me preguntaron, y a partir del 61 se inició el colegio. Ana, pantallazos así, yo me los acuerdo, seguramente vos también. El monumento a San Martín en el medio de la esquina ahí de la escuela fiscal, ¿te acordás? Y primer discurso mío un 25 de mayo de ¿En un acto? 61, sí, el acto público, ay Dios. Donde iba todo el alumnado.
el alumnado y venían autoridades de todos lados. Acá teníamos nosotros una señora que era, me parece que era diputada. La señora, sí, la mamá de José María Trevisan. José María Trevisan, sí, que de paso era familiar por parte de mi padre. Doña María Gervasoni. Gervasoni, exactamente. Vos te acordás muy bien de los nombres, a mí por ahí se me van. Y fue mi primer discurso, ¿te imaginás? Me estaba quemando ese día. Tenía 18 años vos. Y era el 60... Y uno, 60. 20, 60. Tenía 20, justo 20. 20. Ahí pasó. Bueno, las cosas se fueron dando. 25 de mayo. Sí. Después quedó como institucional esa fiesta para la fiscal, quedó para siempre. No sé, ¿Sí? eso no me acuerdo. Sí, se la siguen haciendo ellos. Ana, pero me acuerdo de la escuela que teníamos tan pocas aulas. Y épocas de guardapolvos almidonados, guardapolvos blancos, almidonados, donde el docente era maestro jardinero, era profesor de gimnasia, de educación física. Claro, jardín de infantes no había. No había. Nos iniciábamos con 6 años en la escuela. Creo que sí. Primero inicial. Sí. Así se llamaba. Sí. Por lo menos yo. Clase 59. Inicial, ¿no? Superior, segundo, tercero y cuarto. Después se crió séptimo grado, obviamente, ¿no? Bueno, y quinto y sexto venían de tarde, me parece. Y los otros ya estábamos de mañana. Y bueno, la alegría... ¿Y dónde vivías vos acá? ¿Dónde parabas? En el colegio, todo el primer año en el colegio. Niño Jesús. Niño Jesús. Algunos días en lo de la señora Angélica. Y después, sí, ya tuve otra pensión, en lo de Belfiori. ¿Una pensión? Sí. ¿De Golito Belfiori? O, no, acá, enfrente de la casa de Mari. Ajá. Ahí. Sí. De don Leandro Belfiori. Ah, acá en la esquina. Mami, que nos hicimos muy amigas y compañeras. Y bueno, la vida te va dando, después vino... Ana, y en esa época ya estaba terminada la ruta 11, sí, llegaba hasta Calchaquí, me parece Overa, no sé. Sí. O sea que no había tanta dificultad de traslado, digamos. No. Menos horario, obviamente, sí. Sí, pero era todo en micro, no era otra cosa. ¿Y cómo era la voluntad, o mejor dicho, ese desarraigo, y tus papás qué opinaban? ¿Libertad para irte, buscarte tus propios horizontes o no? Lo que pasa es que yo dormía acá, creo que 2 noches, los lunes a la noche y los miércoles a la noche, porque viajaba a Santa Fe a seguir estudiando. ¿Y qué? ¿A estudiar? Sí, a estudiar, seguía con mi inglés, con todos los cursos que hacía. Ajá, mirá qué bueno. Y entonces... ¿Y ese amor por el inglés te despertó en el secundario? No, yo ya cuando vine acá ya lo tenía. No, pero digo, cuando ibas al secundario en San Justo. Es que hubo una persona también de estas venidas con mis familiares, que era doña Rosa Piva de Giuliani. Y esta mujer siempre fue la consejera mayor de toda la familia. Y hubo una época en que se comenzó a enseñar idiomas en San Justo, venían de Santa Fe los profesores, tanto para francés como para inglés. Y doña Rosa aconsejaba a mis padres, por ser familiar también lejano, pero familiar al fin, y comencé inglés porque mi locura era el piano, tocar el piano. Así que me paraba en los barrotes de la profesora de piano a escucharme, sabía todas las variantes que había que practicar. Yo las hacía con los dedos, pero no tocaba nada. Pero iba a inglés porque ahí me mandaron, de chiquita. Y bueno, luego continué y me gustó. Tanto es así que ya estaba cursando primer año y preparaba a mis compañeros que se llevaban la materia. Mirá vos. Ana, me suena este nombre, Piva. No sé si en San Justo hay alguna institución, algo que tiene este nombre o algo. Es que el museo inicialmente fue en la casa que ella dejó, que ella donó, porque ella era una persona viuda, sin hijos, sola, y su casita estaba a media cuadra de la plaza hacia el oeste, de la esquina de los bancos. Sí. Y dejó eso para museo. Y luego, cuando ella falleció, se amplió todo, se modificó y el museo pasó a donde está ahora, que es la vieja escuela normal. En la otro extremo. En la otra punta de la plaza. Y bueno, doña Rosa era solita, estaba viuda, no tenía hijos, pero era un familiar. Entonces era la consejera mayor. Y yo la tuve a ella cuando estuve en la escuela normal,
era la directora del primario. Así que ahí la... Y yo te preguntaba, ¿tus padres qué andá, Ana, hacé tu horizonte? Mi madre siempre para adelante. ¿Sí? Mi madre sí, siempre. ¿Y papá no? Medio... Papá trabajaba de distintas ¿Cómo cosas. era tu familia? ¿Cuántos hermanos tenías? Y bueno, nace mi hermano cuando yo tenía 8 años, uno, y el otro cuando tenía 15. ¿Dos varones tenés? 2 varones. Ninguno de los dos los tengo. ¿Cómo era el nombre de ellos? Jorge Alberto y Juan Carlos. Jorge lo conocí. Y bueno, entonces despegarte de tu casa porque había que trabajar y Sí. bueno... Y después- pero estaba en tu espíritu, ¿no? Vos querías... Sí, aparte que yo después trabajé acá, trabajé en Calchaquí, No trabajaba... cambiaste demasiado, digamos. Trabajaba en siempre San estabas. Juan, es decir, lo que me quedó un poco así como recuerdo hermoso, que fui la primer profesora de inglés en San Justo para la academia, digamos, para la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Eso me quedó muy lindo, lo sentí con mucho placer. Y lo tuve hasta fines del 67, porque ahí ya iba a nacer Mariana, que nace en marzo del 68, y lo dejé en manos de mi mejor alumna, que fue Malena Ajeno, María Elena Ajeno, que está ahora a cargo del museo en San Justo. Mirá vos. Ana, y vos me dijiste que viajabas a Santa Fe a estudiar inglés. Siempre perfeccionándome. ¿Y dónde ibas a el A profesorado? la cultural, a la cultural. Y después también un día, No sé dónde está la cultural en la Santa cultural Fe. ahora está al sur. Ajá. Antes estaba frente a la plaza donde está la policía. No me acuerdo los nombres de las calles, pero está allá. Yo terminé en la casa, la que fue casa del gobernador. Ahí terminé. Ahí seguí, ahí me relacioné, ahí me contacté con todos los ingleses que me formaron, porque sinceramente tuve siempre, los quise mucho y parece que ellos también, porque justamente con estos extranjeros con quienes yo tuve mayor contacto y los que me fueron formando y me fueron enseñando, me fueron llevando hacia adelante y siempre empujando. Tanto es así que yo en una época, para terminar los cursos de Cambridge, tenía que tomar el coche de las 10 de la noche allá, llegar a las 12 a San Justo, el de las 4:10 de San Justo y venir a trabajar acá. Así que eso creo que fue sacrificio. ¿Qué en te una parece? época. ¿Qué Y te siempre parece? lo hice, y por perfeccionamiento, por una cosa, por la otra. Che, Hasta- Ana, y viste que el colectivo del norte no cambió los horarios, sigue igual. Yo sé, 3 horas para ir, 3 pero horas para volver. Era eterno, pero como ya me conocían, me dejaban el asiento de adelante para que me durmiera un Mirá rato. qué bueno. Ana, te propongo que vayamos a la primera pausa, vamos a tomar un cafecito Bueno, y después ¿cómo vamos no? a seguir porque ya ahí me dijiste algo, un disparador fantástico que es el colegio secundario en Crespo y tuviste mucho que ver en esta fundación y en estos Sí, inicios. sí, Vamos a la verdad pausa y que ya sí. venimos. Y bueno, ¿cómo no? Ya venimos, Alejandro. Don Solís, con todo para su hogar. Gran variedad en electrodomésticos y marcas, muebles, aires acondicionados, bicicletas. Gran variedad en juguetes, lo último en tecnología y muchos artículos más. Precios increíbles. Te vas a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Financiaciones especiales. Don Solís, siempre en tu hogar. Amanecemos todos bajo el mismo techo, en el mismo pueblo, en la misma comunidad. Y abrazamos los mismos sueños de crecimiento.
Por eso, desde la comuna local, todos los días proyectamos y ejecutamos obras en los distintos barrios. El debido cuidado de los parques, plazas y lugares donde la familia encuentra un espacio de recreación. Y muchos servicios más que por cotidianos suelen pasar inadvertidos y contribuyen a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Canal 2, Crespo Cable Color y todo por ver. Zona de información, el informativo regional que ya forma parte de la comunidad. Toda la actualidad, noticias locales, regionales y un paneo por la realidad provincial y nacional. Con seriedad y compromiso. Lunes, miércoles y viernes en vivo, 21 horas. Y sus repeticiones de lunes a viernes a las 12 horas. Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Con las instituciones de cada localidad del territorio, con trabajo y gestión. Juntos por un gran departamento. Rodrigo Borla, senador provincial, Departamento San Justo. Crespo Cable Color y todo por ver. Café de por medio. Eduardo Bani y un espacio para conocer a fondo a los protagonistas de la política. Candidatos y líderes en funciones comparten sus visiones, desafíos y propuestas en entrevistas exclusivas. Jueves a las 21 horas, porque las mejores charlas siempre tienen un café de por medio. Por Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Bien, continuamos aquí en Café de por Medio. Estamos con Ana María Savioni de Becerra charlando en esta fantástica historia que nos está contando de su vida y que vamos recién ni por la mitad, recién empezamos. Bueno, ya asentada en Gobernador Crespo, asentada ahí venía, ¿no? Porque estaba dando clase en la escuela fiscal y comienzan estas efervescencias de hacer una escuela secundaria, ¿sí? ¿Idea de muchos o idea de pocos? Intento de muchos, o mejor dicho, intención de muchos. De mucha gente, sí. Anhelos de muchos. Sí, sí. Y de dos bandos, digamos, dos tendencias, que sea católica y que no sea católica. Entonces, bueno, pero ganamos los católicos. ¿Que se fue a votación o no? Directamente Bueno, se arreglaron las cosas de la mejor manera. Era muy joven, pero los que digitaban todo esto eran gente mayores, no estábamos los chicos, digamos. Los nuevos y jóvenes no. Pero la gente del pueblo era la que... Había muchas disputas. El 13 de marzo toma como fecha más o menos de iniciación. El 13 de marzo es la fecha que inició el ciclo escolar. Pero ese día... De 1961. De 61. Pero ese día no pudimos dar comienzo. Comenzamos 2 días después. A raíz de que faltaba gente. Y bueno, pero realmente teníamos un bloque de gente comprometida y preparada. Pero las realidades después de los cobros y demás fue haciendo que esto... El que dio mucho impulso a la creación de esto fue el jefe del Registro Civil de San Justo, Marioni. Y él venía permanentemente, así que a mí me servía para volver en auto. Y bueno, él fue el que lo impulsó el padre, en todo momento lo ayudó. Pero ¿Vos estás hablando del padre Daniel Gómez? Del padre Daniel Gómez, sí. Pero dejó enseguida. ¿Y ahí la mesa chica quiénes eran? ¿El padre Daniel Gómez? La secretaria Elba Batistuti, que era también daba educación física. Es decir, hay alguna foto, ¿ves? Pero luego toma Coca Gómez ingresa para educación física. Secretaria también fue ella, daba otras cosas, ni me acuerdo en este momento. Estaba CETUR, que daba matemáticas. ¿Y a vos te convocan para dar? Geografía, que fue mi tremendo desafío y tuve que prepararme con gente especializada porque
Sí, si bien a mí me gustaba y fue una materia fácil para mí. Esas son otras cooperadoras, ajá. Entonces, sí, son cooperadores, pero de la época de Mari ya. Sí, 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 ahí está mi papá, está Toto Sili, don Bender, además don Patrono. Sí. Ana, estos inicios, vos hablaste hace un ratito dijiste una expresión, faltaba gente, ¿qué faltaban alumnos o docentes? ¿Qué faltaban? Y faltaban docentes titularizados, Ajá. especializados. Profesionales, digamos. Sí, claro. Tanto es así que, bueno, maestras como yo estuve dando geografía cuando no era mi fuerte. Claro. Y lo di hasta que 2 o 3 años, hasta que el padre Gaitán le dio a Ileana, le cedió a Ileana el lugar. Y yo seguía con inglés. Y también estaban las primeras profesoras que fueron maestras. Ahora tenían un profesor de contabilidad en aquel momento, la parte contable, realmente un contador. Eso estuvo muy bien. Estaba Guardati, de Cañadita. Profesor fundador también. Y también fundador, sí. Te iba a traer hoy una foto de los fundadores, después se me pasó. Pero bueno, todo fue bueno. Todo el mundo puso su granito de arena para edificar, no para destruir. Porque primero ustedes daban clase en el Niño Jesús. Y fue el primer año, hasta que se pudo hacer la primera aula, y sin ventanas, así que no teníamos luz. Se daba clase de día, digamos. Se daba clase de día y los que menos usábamos el pizarrón eran los que más tarde teníamos clase. Claro. Y era de tarde. Y dábamos los sábados también. Claro. A mí me tocó tener clase los sábados también, pero era sobre todo por el tema de los chicos que venían de Ver y Pintado y la Criolla, por el horario colectivo. Sí, venían mucho. Ana, ¿y te acordás así geográficamente cuál era la primera aula del colegio? Sí. ¿La de la galería era? La primera de la galería. Y no teníamos ventana y hacía frío. O sea, y no teníamos luz tampoco. Sí. Alejandro, si podés volver a la foto blanco y negro del edificio, te voy a agradecer porque eso ya es ahí. Arriba, Ana, ahí estaba la parte de los sacerdotes. De los sacerdotes, nada. Y esa parte no se ocupaba. Y no sé, era de los sacerdotes. Claro. Acceso no teníamos arriba. No tenía. Estaban los dormitorios de los sacerdotes. Claro. Porque, bueno, ahí ya está la galería, ahí está el aula que hablabas vos, acá a la derecha. Después fueron segunda y tercera. Y bueno, después se continuó, porque viste que fue una vorágine de trabajo. Sí, señor. No se paró nunca. Después se consiguió todo lo que era el segundo patio, que era el patio de mujeres y patio de varones dividido, se consiguió utilizar la parte de la parroquia. Claro. Y después se hicieron 2 aulas. Bueno, ya entró Mari ya para esa época. Seguro. Ana... La cooperadora trabajaba muchísimo. Sí. Hablaste también que la gente trabajó gratis, porque no cobraron el primer año. No, después con el empréstito 9 de julio nos pagaron una parte casi total de lo que fue el año anterior, pero 2 años después. Es decir, la gente tomó la responsabilidad y el compromiso de decir, trabajo, ayudo, lo logro, porque era una necesidad. Los padres se veían realmente preocupados porque los escritorios se abrían, había trabajo de escritorios, máquinas de escribir, calculadoras y demás, y los chicos no estaban preparados para eso. Entonces era necesario tener... Claro. Y eso fue con los años, fue variando totalmente, por supuesto. Y uno conociendo un poquito la historia, habiendo estado como protagonista, uno iba viendo y escuchando, este escritorio lo regaló tal, aquella otra silla. Totalmente, las sillas, los bancos, todo. Era todo provisto por la bondad, la generosidad del pueblo. La comunidad. La comunidad. Totalmente. ¿Y las clases se dictaban de tarde, me dijiste? En principio Contraturno sí. del Niño Jesús, digamos, el primer año. En el primer año. Y después se siguió de tarde y se siguió con los sábados. Y bueno, con el paso de los años entramos a la generalidad, Claro. que fue dar clases de mañana. Y me imagino en aquel entonces, Ana, ir tapando un poco de huecos porque no habrá sido fácil conseguir docentes. No era fácil. Habían elegido la terminalidad comercial. Comercial. Pero tuvimos la suerte de tener
Guardati, después seguirle Escota. Entonces en la parte fundamental de la Estaba Pocho Gómez especialidad, también en el medio. claro, bueno, pero no específicamente. Claro, no digamos, pero dentro de la rama de la contabilidad. Sí, estaba. Vos tratando de ser idónea en geografía, pero después te volcaste ya a la lengua. No, yo cuando iba sumando horas de inglés, iba Claro, dejando iba lo dejando. otro, y lo tomó Ileana, Claro. Ileana Bota. Y viejas, digamos, estructuras, o mejor dicho, historias ya venidas desde San Justo, también te servían a vos para contarles qué es lo que pasó en San Justo con tal cosa, con tal otra, como para ir viendo y Y teniendo los niveles. los niveles, ¿no? Los niveles. Sí, tuve la suerte de estar siempre contactada con la gente. Además, quienes fueron mis profesores de allá, que eran gente joven, y que, bueno, esto no es que me esté haciendo propaganda, pero era buena alumna yo. Entonces recibía siempre el consejo y el apoyo. Por ejemplo, de la profesora de geografía, en forma permanente, era Nélida Mermet de Santa Fe. Fue bárbaro todo lo de ella. Eso por mis primeros 2 años. Y en inglés, lógicamente, siempre estuve al lado de los grandes, Miss Crothers, Miss Browning, Ruth Bullrich, un montón, todos los ingleses. Y amén de las que me habían formado en principio como Gladys Icutini. Bueno, este es tu paso por el secundario que siguió como profesora, Bueno. pero en tu cabecita estaba dando vueltas, esto que querías, y lo lograste, hacer una asociación de cultura inglesa en Gobernador Crespo. Y yo hace 2 días me enteré que en el país hay nada más que 25, y una la tenemos en el Crespo. ¿Vos tenés la dimensión de lo que hiciste, vos sabés? Sí, porque me metí con eso, pues, pero es que vos no sabés otras cosas. Para eso te trajimos acá. Todo lo que se pueda contar hay que contarlo. Bueno, yo surjo, me llevan a Buenos Aires, me lleva la directora de Santa Fe, Miss Browning, al Consejo Británico. Me presenta, por supuesto que como estoy haciendo con vos, tuve que dar un amplio detalle de lo que era, lo que hacía, lo que ¿Esto, enseñaba, año los más o textos. menos? Y esto cuando empecé con la Cultu, en el año 70 y ya organizada, 71, 72 por ahí, o 70. 71, porque lo siempre asocio con los nacimientos de mis hijos. Pará, que acá se me escapó una cosa muy importante, más importante que todo esto, te diría. Que la gente le quiere saber. ¿Qué cosa? ¿Cuándo te enamoraste vos? ¿En qué año? Y debe haber sido en el... ¿Daniel era docente también ahí? No, él era estudiante de abogacía y iba a molestarle a la señora Angélica para que le preste no sé qué cosa. ¿Con qué intención había ido ese muchacho? Imagínatelo, yo no sabía nada. Y entre Angélica y Celestina, ¿viste? Celestina daba labores. Daba labores, los Villoslada. Villoslada. Y bueno, y esos son los... Ahí lo conociste a Daniel. Y claro, en la escuela. ¿Te pusiste de novia? No, más adelante, el año siguiente. Ajá, pero no tardaron tanto. Y yo vine yo cuando vine acá el primer año no lo conocía. Después, a fin de años, a fin de año, porque él no podía dar las materias porque en aquella época eran por sorteo, no sé qué. Entonces se quedó en el pueblo. Y cuando yo iba a tomar el colectivo, él trabajaba en el hotel. Acá de Juan. Claro, porque el colectivo paraba ahí. Sí, señor. Y ahí lo conocí. Más ¿Y en qué año te casaste? 66. Ajá, 66. ¿Y los primeros brotes, el primer brote, Mariana, cuándo llega? Mariana, yo me caso en el 66, Mariana llega en el 68, en el 70 sí yo, y en el 71, cuando se da todo este empuje que Tempesta origina todo este movimiento junto con Gilardone y demás, y bueno, Liche y Gómez, y Ulfredo Gómez, Rosita Puispino, pero un mundo de gente que se aparecen un día en mi casa y yo estaba por comprar a la Tata. A la Tata. Y no sabía qué pasaba. Y esa noche ahí en el comedor de mi casa, que era muy amplio, se llenó de gente
Y nació la cultural esa noche ahí, porque yo ya no podía más. ¿Y vos no los había convocado? ¿Nadie? No, pero el que dirigía toda la batuta ahí era el doctor Tempesta. Pero estaba la idea tuya, vos se la habías comentado. No, para nada, porque yo estaba, lógicamente, yo había trabajado para San Justo, yo llevaba a San Justo, los de San Justo rendían en Santa Fe todos conmigo, y la dejo a Malena en el 67 ahí al frente de la cultural. No es que la dejo, sino que la comisión la designa a ella porque era mi mejor alumna. Aparte le había dado yo, la había preparado para los exámenes de Cambridge y había aprobado. Entonces, bueno, había una realidad. La designaron a ella. Y ahí es donde se aparece. Aparte había otras cosas, que había cositas que no eran muy correctas, que se estaban realizando. Y entonces Tempesta fue el que... Entonces, pero te aseguro que ese atardecer en que a mi casa empezaron a llegar gente, yo no sabía de qué se trataba. Y bueno, tanto es así que había necesidad de una secretaria. Y se cruzan porque enfrente, en diagonal, estaba parando, porque trabajaba en el banco, Graciela Terenciani. La traen a Graciela y la constituyen en secretaria. Y bueno, y ahí nomás empezó. Pero antes que de eso, ¿ya la cultural daba clases? ¿Todavía no tenías habilitación? No como con la cultural, no como cultural, yo daba como profesora particular. Particular, ahí estamos. Y llevaba a todos mis chicos teniendo un reconocimiento, porque mi labor era conocida en Santa Fe. Ajá. Y bueno. ¿Vos lo llevabas a rendir a Santa Fe? Claro, en principio sí. Claro. Porque así como también los de San Justo, porque yo trabajaba, pero en noviembre del 67 yo dejo porque iba a comprar a Mariana. Claro. Y toma a Malena. Ajá. Que a Malena justamente ya la había preparado para Cambridge y lo había aprobado. Me sentí realmente realizada. Dije, le dejo a alguien preparado. Y esto ya, obviamente, una vez que se hacía todo lo que había que hacer, era aprobarlo a través del Ministerio de Privada, para que le den funcionamiento a la cultural. No tiene nada que ver con el Consejo Británico. Ah, el Consejo Británico. Acá llegó el Consejo Británico, pero después más adelante cuando está el edificio, que ya, bueno, ahí, después te lo cuento eso si querés. Está bien, entonces, yo para ver la parte después de sueldos y demás, todo eso, ¿cómo llegan ustedes a canalizarlo? Es todo por el esfuerzo común de la cooperadora y la localidad. De la localidad, del apoyo, de la gente que provee, de los que pagaban cuotas. Lo que sí tuvimos mucho interés en que los que no podían también lo hicieran. Claro. Porque honestamente yo seguí los consejos, mi madre siguió los consejos de Doña Rosa, porque la guerra mundial nos estaba dando la pauta de que el inglés dominaba el mundo comercialmente, y ese fue el motivo por el cual a mí me mandaron a estudiar inglés. Y bueno, y traté de formar. Tanto es así que cuando se inaugura el edificio de la cultural, las chicas que estaban ahí, que después te las puedo nombrar o tengo fotos, les dije justamente que el objetivo de eso me había llevado, el objetivo que me había llevado a eso era el tema que yo venía viviendo desde la Segunda Guerra Mundial. Yo nací en el 41 y viví todo lo que la familia padeció de miserias. Entonces me llevó a trabajar en esto. Y ahí en esa parte, todo, viajás a realizar los trámites ante el Consejo Británico, ¿me dijiste? Bueno, anualmente se reunían los directores de las culturales, que eran pocas, en el Consejo Británico en Buenos Aires. A mí me lleva Miss Browning de Santa Fe, por primera vez me presenta. Lógicamente no te podés imaginar, tenés que hablar adelante de todos esos ingleses en inglés, yo un piojito de un pueblito, y la verdad que después de hablar, un día estaba Graciela Humlier de secretaria de la cultural, y no me acuerdo quién estaba de presidente, y estaba Sonia Bota conmigo esa tarde, porque yo le dije, mira, avisaron que vienen a constatar
Y era más o menos la 1 de la tarde, 1:30, y llega un auto para la cultural, lógico. Nosotros estábamos avisados que alguien iba a venir a visitar. ¿En el edificio actual? En el edificio actual teníamos la habitación del frente, la del costado y el bañito, nada más. Y vienen del Consejo Británico, hicieron la constatación, observaron todo el material bibliográfico, luego los servimos un almuerzo en el Club Unión, me acuerdo, y bueno, ese fue el inicio de estar conectada con el Consejo Británico. Pero viene la guerra, eso todos los años teníamos que llevar informe y todos los años mandábamos copia de los exámenes de cada nivel. También de todo lo que necesitábamos o lo que era respecto a recibir información de Cambridge para los cursos superiores, los 2 que dábamos. Y bueno, Los 2 cursos superiores eran Cambridge y Oxford. No. First Certificate y el otro son 2, los superiores. Los superiores. Los otros de los chicos no, ni siquiera lo tomábamos para los superiores. Yo te digo que tuve el honor de tener a Malena, que me hizo todo perfecto, yo la preparé y por eso cuando yo dije queda ella en San Justo. Pero también acá en la zona yo tenía a Susana Marelien, que lo había logrado, Dorita Guardia en Fibeliche, y bueno, tenía en Calchaquí tenía a Blanquita Carrizo, que ustedes creo que algún día me han reemplazado cuando yo compraba a mis hijos. Pero me suena el apellido. Claro, toda esa gente sí, lograron conmigo el Cambridge. Y bueno, después viene la guerra, querido. La del 82, me decís. La del 82, se rompen todas las relaciones. Guerra de Malvinas. No dependemos más del Consejo Británico y consolidamos en Córdoba, consolidamos COPSI, que es la coordinación de las culturales de todo el país. Entonces, cada director, año tras año, en un lugar distinto del país, nos reuníamos. Hasta que yo estuve, lo hice. Y también teníamos los encuentros de América. Por ejemplo, al de México no fui, imposible. Sí fui a Perú, sí fui al de Paraguay. ¿Encuentros anuales eso? De toda América. ¿Pero por año? No. ¿Tanto? Cada cierta cantidad de años. Durante mi gestión, no, durante el tiempo que yo estuve en la cultural, tuve el de México, que no, pero que vinieron acá a Argentina a dar charlas, pero hacían en Buenos Aires, ahí sí iba. Tuve después el de Perú y el último después el de Paraguay y después el de Perú. El primero sí fui, el primero de todo fue el de Chile. Eran encuentros maravillosos, porque vos, aparte de ver la programación, el sistema, la forma de conducir todo, era maravilloso. Ana, y en esta aventura, ¿tuviste algún poquito de temor en algún momento a que decir, ¿funcionará esto del inglés o no? ¿Tendremos alumnos? Es que era cada vez más pujante. Porque había muchas personas, discúlpame, adultas que era los que querían motivar esto, pero había que ver si iba a haber adolescentes y niños para estudiar. Pero en esa época los padres mandaban. Y un Crespo de 2.000 habitantes, de 3.000. No, acá mucha pujanza había acá. Yo te digo que como siempre. acá estaban los Gilardones, Tomasito, la familia Bota, o sea, Ileana con su familia. Todos los que te nombré, los Gómez, Rosita Puespino, que estaba en el grupo, pero no te puedo decir, hasta Weiner, que estaba. Tanto es así que comenzaron haciendo cenas para recaudar fondos para construir. ¿Ahí compran el terreno ustedes? El terreno, 3 terrenos eran de la cooperativa, pero eran en una laguna. Sí, Laguna del Cachiro. Y bueno, vendimos un terreno para empezar. Después hubo que vender el segundo terreno para seguir. Claro. Que son los 2 que compró Jeromito. Y se siguió. Para arriba. Para arriba después porque ya no había lugar. Claro. Pero de a poquito, ¿viste? Año tras año íbamos inaugurando algo. Y el corazón grande de Carlitos, al lado. Carlitos Cortina. Me imagino la cantidad de dinero que te habrá salido. Siempre regalando amor. Su amor. Su honorario, sí. ¿No? Ana. No, él, Tomasito, los albañiles, don Nino Pilotti con toda su gente. ¿Qué albañiles, no? ¿Cómo decirte? Después salíamos a pedir un metro de mosaico, un poste, cualquier cosa en valor de eso para poder comprar
No, fue mucho el trabajo. Pero ¿sabés qué fue lo lindo? Que todos los miembros de la comisión que les tocaba actuar, todos trabajaban. Y las mismas docentes, las primeras, porque después ya fue cambiando la cosa. Claro. Si había que vender tallarines, se iban tallarines, si había que atender una Y cena. Berta Dotti fue secretaria y pujante en todos sentidos. Había semanas con pollo, semanas con empanadas, y Vilma Farías con su panadería ofrecida todos los fines de semana. La Vilma y Emilio, qué grande Los dos. solidaridad Los tienen dos. esas personas. Tienen, ¿no? Tienen Mira, Vilma con la todavía. escuela fiscal los años que yo estuve también. Y después con la cultural hasta que me fui siempre. Siempre. Ayuda constante. Yo te puedo decir que el pueblo la construyó. Lo triste es que se la explote. Claro. Que se la explote. Porque así como ya está logrado muchas cosas, tendría que estar más abierta, ser más popular. Exactamente. Y Ana, y todo esto te exigía obviamente perfeccionarte. Y has tenido constantemente. Viajes al exterior, viajes a Inglaterra sobre todo. Sí, eso fue a raíz. Ay, son tantas las ¿Y cosas. a qué edad hiciste el primer viaje? ¿A qué edad? Bueno, no importa la edad, pero digamos, ya eras una persona En el ciertamente... 81. Y me agarré el 82 de la guerra. Llegué el 30 de marzo. ¿Y el 2 de abril fue el caso? Y el 2 de abril fue eso, pero no es nada de eso. Yo llegué acá el 30 de marzo y del Consejo Británico me ofrecieron telefónicamente engancharme de nuevo en un perfeccionamiento de ellos. Y decir que yo le dije que no, porque yo no sé cómo respiraba, porque recién había llegado. Y bueno, están dados. Pero lo maravilloso fue la organización de COPSI, porque logramos que en Córdoba nos uniéramos todas y no faltáramos después a ninguna reunión y nos ayudáramos mientras estaba toda esta problemática, hasta que se volvieron a abrir las relaciones. Diplomáticas, claro. No sé qué ahora, no sé ¿Y en cómo ese es. interín, Ana, la pasaron mal? No recuerdo mucho decir si No el teníamos... pueblo argentino lo vio mal a las asociaciones de cultura, ¿no? Sí, acá yo tenía la gente hasta gente que dijo que había ingleses escondidos adentro. Mira, hasta esa pavada. No. Sí, pues te pregunté por eso, porque me pareció que había algunas cosas, pero no tan al extremo. Y aparte que habíamos hecho la colecta para nuestros soldados cuando pasaron, Claro. fue tremendo, tremendo. Pero había gente, y debe seguir habiendo, gente que opina sin saber. Y eso es lo triste. Claro. Sin saber y sin tener Sin experiencia, saber, ¿no? sin saber. Y después hacer tripa corazón con todo lo que podés recaudar para poder pagar los sueldos. Y después de eso, a raíz de cierta amistad con quienes compartí escuela primaria y secundaria, con quienes me encontré este fin de semana por última vez que los vi, estaban en el Ministerio de Educación y fueron maestros en la zona. Me refiero a Julio César Zapata, Babi Nanini, Compañeros de normal, decís. ya te cuento, y Camilo Bertola. Camilo Bertola estuvo al frente de enseñanza privada. El otro que te dije es César Zapata, estaba en el 5º piso del Ministerio de Educación. Babi Nanini trabajó. Y todos ellos trabajaron acá en la zona. Y en educación. Y en educación. Y cuando ellos se enteraron de todo lo que yo hacía, también me convocaron y fue ahí donde, bueno, salió la terminalidad que se está dando, que por primera vez surge, a ver si te digo bien, cuando termina en el 82 creo que fue que surge la primera. No me acuerdo en este momento, pero por ahí lo debo tener. Ana, y ahí en el medio hay un... Y ahí Sí. esa parte te exige un cierto programa y el título es supletorio para la docencia. Ajá. Lógicamente, si vos sos maestro, sería habilitante. Ana, digo en el medio,
quiero que me cuentes un poquito cómo te vinculaste para traer algo tan lindo, que no era nada más y nada menos que ampliar el horizonte cultural de todo el mundo, conocer otras culturas y también, no vamos a negarlo, como beneficio para la cultural, que fue el vínculo con el CIOF. El vínculo con el CIOF, sí, fue hermoso. Las siglas CIOF significan Consejo Internacional de Festivales. CIOF, bueno, deben ser en inglés. Sí, no. ¿No? CIOF, Consejo Internacional de Organización de Festivales Folclóricos. Ahí está. ¿Cómo nació? Bueno, vos sabés que la cultural siempre, con el consejo directivo, hacíamos algo siempre en el mes de octubre. Una actividad cultural para el pueblo. Y yo a quien acudía era Banco Vica en aquel entonces. Claro. Estaba Huguito, que también ayudaba. Claro, Huguito Baroni, que también colaboraba con todas las cosas que había de contables de la cultural, también él. Y yo iba a Santo Tomé, a la secretaria que tendrían, la que estaba destinada en cultura dentro del banco, y resulta que esa persona fue nada más y nada menos que la mujer de Ifrán. ¿Me entendés? Sí, sí. Y en una oportunidad ella dijo, decime, ¿y si vamos nosotros con el grupo de folclore a Crespo? Digo, cualquier cosa, si ustedes quieren, porque ella me orientaba. Nada que ver el Vica ahí. Fueron ellos. Y vinieron por primera vez y caminaron desde la bajada del Club Unión hasta la plaza. Y nos dijeron, es la primera vez... Por la Avenida San Martín. Por Avenida San Martín. Es la primera vez que en nuestra tierra santafesina un pueblo nos convoca y nos lleva al centro de su plaza para actuar. Mirá qué bueno. Yo de ahí dije, bueno, debemos estar al lado. Y ahí me metí en el CIOF. Año 95. No sé, no me acuerdo, fue mucho ¿Estaba antes. presidente comunal Carlito o Hugo? No, Carlito. Sí, yo empecé con Carlito, 95. Con cultura, hay muchas otras cosas de cultura. O 93, ponele. Cultura y un montón de otras cosas que no las estoy mencionando. Bueno, ¿lográs traer el CIOF? Sí. ¿Con embajadas de dónde? La primera. No, logro ellos. Sí. Y esa conexión con ellos nos lleva a una reunión con gente de Crespo de Entre Ríos. Y además de otros lugares de la provincia de Córdoba. Y bueno, ¿quién va? Voy yo, iba el doctor Sanier, siempre había el presidente que iba conmigo. Y bueno, comienzan a ofrecerlo así y el sostén era cierta cantidad de dólares diarios en la mano para que ellos se compraran pan, bizcocho, lo que querían. Y lógicamente un hogar donde permanecer. Nos entusiasmó la idea y comenzamos. En el 89, entonces, Ifrán, que actúa en el Club Belgrano, en forma pública, estaba el doctor Boraz de presidente, lo lanza al público como presidente de la cultural. Era Carlitos el presidente comunal. Le larga al pueblo si serían capaces de recibir delegaciones extranjeras así. Todo el público dijo que sí. Y ahí comenzó. Mirá. Los primeros fueron los de Lituania. Los más pobres de todo. Y todo el pueblo le dio a quien tuvo en su casa ropas, cosas. Sí, señor, me acuerdo. Y ahí comenzó. Pero lo que a mí me queda de orgullo... Ya con una Unión Soviética partida, ¿no? Sí, sí. Aparte ellos nos contaban de las miserias que tenían. No tenían azúcar, no tenían leche, nada. Todo el mundo le dimos de todo. Ropa sobre todo le dimos. Y después en otra oportunidad viene Rusia, vienen otras delegaciones. Sí, ¿no? Viene uno que viene 2 veces. 2 veces tuvimos a la misma delegación. Y bueno, después todos se fueron dando. Fueron 10 años. Pero cuando en una reunión del CIOF, que yo estaba, ya se estaba poniendo difícil la parte económica, también el grupo de Ifrán, la compañía de Ifrán, comenzó a pretender o querer tener sus beneficios y ahí no se podía. Y vino todo el problema después.
Entonces ahí yo dije, yo como delegada de Crespo no puedo afrontar esto. Y quedó, murió. Tanto es así que ellos siguieron en Santa Fe, pero acá no vinieron más. Y a un montón de lados no fueron más. Falleció no hace mucho también. Sí, yo estuve allá. Fue muy reconocido en la comunidad santafesina. Sí, totalmente. En el ámbito artístico me refiero. Sí, ¿no? sí. Aparte y a nacional también. Sí, pero cuando la compañía comenzó a poner su precio fue imposible sostener. Porque Ana, no eran ellos dos, era un mundo de gente. ¿Considerás que con el correr de los años nos vamos poniendo un poquito más sabios? ¿O más precavidos? ¿O Más cuidadosos? ¿Más cuidadosos? Más cuidadosos y añorar cosas. Te pregunto esto porque después va la pregunta que le hago a todo el mundo cuando vienen acá. Añorar cosas. ¿Harías de nuevo la misma vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo fui feliz haciéndolo. Nada más que ahora no me da el cuerpo para tantas cosas y no puedo. Pero yo sí, haría exactamente lo mismo. Trabajaría de la misma forma. ¿Crees mucho en Dios? Sí creo, pero no practicás. No practico. O sea, ir a la ceremonia, digamos. La ceremonia, exactamente. Y criaría a mis hijos nuevamente y si me dan mis nietos también. También. Fui feliz en Crespo. Hice todo lo que podía hacer. Fui feliz cuidando a mi madre cuando me necesitó, estando al lado. Y gracias a Dios ella se fue tarde. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Amelia. Amelia. Y se fue tarde, pero con mucho dolor porque había perdido su hijo menor. Entonces fue eso, pero yo soy feliz y aparte porque pude darle una mano a mis hijas, con sus hijas. Vos fíjate que yo siempre tenía a alguien. Una la tuve 12 años, la otra también. Y que antes, que no existía cinturón de seguridad, yo me iba una semana, traía una, llevaba otra, traía otra de Buenos Aires. Por eso en el año 82, cuando logré sacarlos de la capital, dije, nunca más a Buenos Aires, basta. Ya está. No fui nunca más. Está bien. Y fui feliz, por supuesto. ¿Te sentiste bien? Sí, ¿cómo Muchas que no? gracias. Aparte me siento bien con vos, que me diste trabajo, diablura. Tengo recuerdos tuyos escritos. Así es. Alejandro, ¿la pasaste bien? Yo sí. Bueno, muchas gracias Alejandro también por toda la parte técnica. No porque sé. sin el trabajo de Alejandro nosotros no estaríamos en el aire. No, sí, por supuesto. Gracias, Ale. Saludos a toda la familia, Gracias. a toda la comunidad y muchas gracias por todo lo que hiciste, porque seguís haciendo y porque cada vez que podemos charlar con vos siempre hay algo nuevo para estimular, por lo menos a mí me sirve de vos. Y también sabemos, tengo una amistad especial con tu marido también, un grupo especial. Ah, bueno, pero ustedes son los vagos de los Nosotros somos los miércoles. jóvenes, ellos son un poquito más viejos. Los pero vagos bueno. él es joven. No, yo soy más joven. Pero la pasamos Eduardo, muy yo a bien. vos te vi por poco gatear cuando Sí, señor. vine acá. Sí, señor. ¿Eh? Gracias, Ana. No, por favor. De esta manera estuvimos aquí, llamamos y decimos Gracias. café de por medio. Chao.